A esta hora vamos a continuar con la entrevista. Ya se encuentra con nosotros el señor Julio Silva, abogado especialista en Derecho Electoral, a quien por supuesto le vamos a dar la bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Lisset, igualmente, muy buenos días, gracias por la entrevista, un gusto poder dialogar contigo. Gracias a usted por estar el día de hoy aquí con nosotros. Vamos a iniciar explicándole a los ciudadanos que nos están viendo por televisión y también a través de las redes sociales, ¿no? ¿Qué son las elecciones primarias? En palabras simples, por favor. Bueno, ciertamente nos encontramos en un contexto político nacional bastante convulso que lamentablemente ha involucrado la pérdida de vidas humanas de compatriotas, y lo que corresponde es que los técnicos, en términos sencillos, podamos brindar luces con relación a las elecciones primarias en unas más que eventuales elecciones generales que se nos vienen, ¿no? Y que finalmente pues nos permitan a los peruanos salir de esta crisis política que viene desde hace varios años y que se fortalezca finalmente la democracia. ¿Qué son las elecciones primarias? Las elecciones primarias son un mecanismo, un procedimiento que sirve para que la ciudadanía pueda determinar con su voto las candidaturas e incluso, en nuestro caso, tal como está configurado, el orden incluso de estas candidaturas, por ejemplo, en las listas congresales. Entonces, las elecciones primarias, así como las internas, también sirven finalmente para determinar quiénes serán los candidatos que van a representar a tal o cual organización política. Es decir, las elecciones primarias sirven para construir, modelar esa oferta electoral que muchas veces pues, los ciudadanos hemos criticado en procesos electorales anteriores. Claro, pero hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, con las elecciones internas y las elecciones primarias, porque en las elecciones internas son los afiliados quienes eligen a los candidatos y en este caso sería la ciudadanía en general. Así es, efectivamente hay diferencias sustanciales. Las elecciones primarias, denominadas PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, Obligatorias. Ajá. tienen marcadas diferencias respecto de las elecciones internas que hemos visto pues, que se han venido aplicando en los procesos electorales, incluso desde que se instauró, desde que se publicó la ley de organizaciones políticas, anteriormente ley de partidos políticos. Las elecciones primarias, en principio, son elecciones abiertas. ¿Por Uh-huh. qué? Porque involucran, como bien lo señalaba Lisset, a todos los electores, no solo los afiliados. ¿Y ello por qué? Ello para evitar, por ejemplo, que los mecanismos de elección o determinación de candidaturas dependan de un grupo de directivos, un grupo de afiliados, como lo eran, por ejemplo, los delegados. Recordemos que en las elecciones internas existía la posibilidad de que se elijan a los candidatos mediante la modalidad de los delegados, ¿no? Y también para Uh-huh. También. evitar las elecciones primarias de manera abierta, evitan, por ejemplo, pues que algún directivo, presidente del partido, determine la postulación de una determinada persona o incluso la ubicación, tal vez, de una candidatura. Y además con ello se combate pues este fenómeno de tener partidos políticos u organizaciones políticas que son finalmente vientres de alquiler o partidos cascarón que se activan únicamente pues, para los procesos electorales. Además, Lisset, las elecciones primarias, además de ser abiertas, son simultáneas, es decir, se plantea que se realicen en una misma fecha a nivel nacional. Y otro punto importante es que van a ser obligatorias. Obligatorias es decir, que todos los ciudadanos electores tenemos en principio la obligación de acudir, y si no lo hacemos, pues estaremos sujetos a una determinada multa. Con ello, lo que se busca es contrarrestar justamente otro fenómeno que se ha advertido en las elecciones internas, que es el ausentismo. De 1.600.000 afiliados que estaban habilitados para participar en las elecciones internas del 2022, solo fueron a votar el 8%. Con ello, pues definitivamente no se obtiene legitimidad en esas candidaturas. Entonces, con las primarias, Claro. lo que se busca es hacer partícipe a los electores en esa determinación de las candidaturas, de la oferta electoral. Y también sirve para combatir ese manejo que muchas veces hay en las internas respecto del padrón de afiliados, que es un tema también bastante importante que tocar, porque, por ejemplo, hay personas, ciudadanos que quieren participar en las internas, quieren ser parte de la oferta electoral, pero una cúpula del partido maneja el padrón de afiliados, entonces
no se le permite integrar ese padrón de afiliados y por lo tanto no se le permite participar. Claro, asimismo es importante resaltar que se podría decir hay una serie como que de requisitos, ¿no? Tienen que superar un umbral para que puedan pasar a los comicios generales. Esto sería de 1.5 aproximadamente en los partidos políticos, pero asimismo son otros porcentajes, como por ejemplo en movimientos regionales, en las alianzas electorales. ¿Nos puede explicar un poco más sobre ello? Así es, efectivamente, las elecciones primarias tal cual se encuentran reguladas, recordemos que estas elecciones primarias ya se implementaron en nuestro país como parte de un paquete de reformas electorales en el año 2019 y en concreto las elecciones primarias se aprueban mediante una ley publicada ya en agosto del 2019, por eso incluso como una nota al pie es importante aclararle a la ciudadanía que ya tenemos elecciones primarias en nuestro sistema electoral. Muchas personas piensan que es una reforma pendiente, pero no es así. Lo que Claro, sucede es solo que las faltaría elecciones aplicarlas primarias nada más. no se han aplicado ni en el 2020, en las congresales extraordinarias, ni en el 2021, las elecciones generales, ni tampoco en el 2022. Ahora, con respecto a lo que señalabas, efectivamente, de acuerdo a la configuración legal que tienen las elecciones primarias, están pensadas como un primer filtro, ¿no? Como bien lo señalabas, es decir, aquellas organizaciones políticas que no superen ese 1.5% de votos se van a quedar en esas elecciones primarias y ya no van a poder participar luego de las elecciones centrales, vamos a denominarlas así, y por lo tanto pues servirían también para ir depurando aquellas candidaturas, aquellas organizaciones políticas que carezcan de un mínimo de representatividad. Y como bien lo señalabas, en el caso de las elecciones regionales y municipales en las cuales participan los movimientos regionales, pues también está establecida una valla, un umbral del 4% para poder seguir participando del proceso electoral. Incluso, Lisette, déjame comentarte que hay opiniones que señalan de que en estas elecciones generales ese 1.5% debería tal vez incrementarse. Finalmente, pues depende en todo caso del Congreso de la República establecer, mejorar tal vez o depurar algunas cuestiones de las elecciones primarias para que finalmente en estas eventuales elecciones generales se puedan llevar a cabo y realizar estas elecciones primarias. Asimismo, según la norma, los candidatos que deseen postular deben tener como mínimo un año de afiliados a la convocatoria de las elecciones. ¿Los partidos que están en proceso de inscripción entonces alcanzarían a ese año? Bueno, ese es otro tema también que vino consigo como parte de la reforma electoral, establecer un mínimo de afiliación para las candidaturas. Mínimo de afiliación, este año de afiliación, que en realidad no se ha cumplido y se redujo tanto en las elecciones generales del 2021 como también para las elecciones generales del 2020, elecciones regionales y municipales del 2022. Es decir, también tenemos nuevamente una norma que está en la Ley de Organizaciones Políticas desde el año 2019, pero que hasta ahora no se ha aplicado. La finalidad de la norma es sencilla, es generar que los candidatos mantengan un vínculo mucho más duradero en el tiempo con los partidos, las organizaciones políticas por las cuales finalmente van a postular. Para estas eventuales elecciones generales que están previstas en principio y todavía pendientes de una segunda aprobación en el Pleno del Congreso para abril del 2024, pues se tendría que reducir también ese plazo, porque recordemos que este plazo de afiliación de un año previo es un año previo a la convocatoria a unas eventuales elecciones para el 2024 se realizarían en julio del 2023 y un año antes sería julio del 2022, por lo tanto ya habría vencido ese plazo. Además debemos tener en cuenta que hay muchos ciudadanos que para poder participar en las elecciones regionales y municipales 2022 se afiliaron a movimientos regionales que no participan de elecciones generales, por lo tanto creo yo que a fin de abrir la oferta electoral a más ciudadanos, a más peruanos, debería establecerse un plazo específico para estas eventuales elecciones generales del 2024. Además, como bien usted lo ha señalado, sería la primera vez que se realicen estas elecciones primarias aquí en nuestro país. Y en los países de la región, ¿no? ¿Cuáles son esos países donde se han realizado estas elecciones primarias?
Bueno, tenemos experiencias en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Colombia, pero creo que respecto de estas otras experiencias comparadas en las cuales se aplican estas elecciones primarias, creo que es importante resaltar un tema. En nuestras elecciones primarias, tal cual están configuradas, hay una característica que no se comenta mucho, pero que es importantísima, y es la posibilidad de que se puedan presentar candidaturas individuales. Es decir, no se admite o no se permitirían en estas primarias la presentación de candidaturas por listas. Y esto es importante y creo yo que va a tener un efecto positivo en el fortalecimiento de la democracia interna en las organizaciones políticas, porque finalmente, al establecer la presentación de candidaturas individuales, lo que favorece o lo que se busca es que los ciudadanos con su voto determinen la ubicación inclusive de los candidatos. Y ello, reitero, pues lo que hace es contrarrestar estas malas prácticas que lamentablemente hemos visto en los procesos electorales en algunas organizaciones políticas que le ofrecen, que le dan ya prefabricadas listas con un determinado orden, con una determinada composición. Muy bien, muchísimas gracias por habernos ayudado a aclarar este tema de las elecciones primarias o también llamadas las PASO, como usted lo ha señalado, ¿no? Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a ti, Lisset. Hasta otra oportunidad. Muy buenos días. Muy buenos días, hasta otra oportunidad. Hemos conversado nosotros con el señor Julio Silva, abogado especialista en Derecho Electoral.